Contrastamos el estado empresarial importantísimo, como saben, en Castilla-La Mancha, de las diferentes provincias, y lo hacemos hoy centrándonos en Guadalajara. Al otro lado del hilo telefónico tenemos al presidente de COE Pyme Guadalajara, don Agustín de Grandes, a quien doy los buenos días y doy las gracias también de antemano por estos minutos que nos concede. ¿Qué tal está, don Agustín? Pues nada, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar en nombre de los empresarios de Guadalajara. Muy bien. Desde COE Pyme, metidos de lleno en la actividad, sin ir más lejos, la semana pasada tuvieron un encuentro importante, un foro empresarial de renombre en el que imagino extraerían buenas conclusiones y sobre todo palparían cuál es a día de hoy el sentir general del empresariado, sobre todo de Guadalajara, ¿no? Sí, claro. Nosotros venimos haciendo desde hace ya bastantes años unos foros empresariales donde traemos a gente normalmente gente importante, que nos dice cosas y cosas importantes, sobre todo por dónde va la economía y cómo se viene desarrollando pues en el transcurrir de los tiempos, en los momentos difíciles y en los menos difíciles, ¿no? Y entonces tuvimos una reunión el día 23 y trajimos a alguien pues, tan representativo como este gran empresario que es Antonio Garamendi, Ujú. que es presidente del CEPIME y además vicepresidente del COE. Entonces hicimos durante una hora y larga, pues con preguntas y respuestas y una exposición y una visión objetiva, no apasionada de la situación de la empresa española. ¿Cuál es ahora mismo la situación? ¿Cuál es el lastre que la dificultad económica evidente que se ha sufrido y se sigue sufriendo en muchos casos ha dejado en el empresariado? Bueno, la verdad que la crisis ha sido terrible, ha sido la más grande que hemos conocido en los últimos años, de luego la que yo he conocido, y sobre todo la más larga en el tiempo. Y esto ha dejado, pues, heridas a muchísimas empresas y muchísimas han desaparecido. Con lo cual, la situación que tiene la empresa todavía, la empresa pequeña, mediana y autónomos, que forman parte también de CEPIME, pues es complicada porque restañar la salida de 7 años es más o menos difícil. En el tema de Guadalajara se van saliendo hacia adelante con las dificultades que se tienen en estos casos, ¿no? Que es pues todos, como es la financiación y es bueno pues la competitividad que tenemos que abordar en el día a día. En el caso de Guadalajara, la verdad que el paro está por debajo de la media de Castilla-La Mancha, pues casi la mitad, y en este momento se nota una reacción positiva a nivel de grandes empresas, sobre todo en la zona de la logística, como es por la situación que tiene Guadalajara, que es una situación privilegiada, es una situación que es con un mercado tremendo como es Madrid y unas comunicaciones espléndidas. Pero el tema de la financiación y el tema bueno, no resuelta todavía, pues porque es un tema complicado. Pero somos ¿Qué haría falta moderadamente en ese, optimistas. en ese tema, en ese problema que se extiende ya a lo largo del tiempo? Pues al ser tanto tiempo necesitaríamos tiempo para poderlo solucionar. Es decir, el problema es que las empresas que se han endeudado durante tanto tiempo para subsistir, aportando pues incluso sus bienes personales, necesitan más tiempo para poder salir adelante. Este es un planteamiento un poco de tiempo. Hay cosas positivas, yo creo que como la reforma laboral fue una reforma tremendamente positiva, con lo cual hizo que desaparecieran menos empresas que podían desaparecer, ya que la flexibilidad es un factor importante. A nivel nacional, pues está clarísimo que se han instalado en España muchísimas multinacionales, muchísimas empresas, por ese tipo de condiciones, que en definitiva es la flexibilidad y adaptarse, que cuando hay trabajo se puede buscar fórmulas para que haya esa flexibilidad y esa especie de acordeón de trabajar cuando hay más trabajo, ¿no? Eso ha hecho que las grandes empresas de automóviles pues que entras en España y que los mercados internacionales pues piensen en España como un tema de solución de continuidad. Ujú. Me ha hablado de la valoración negativa que la crisis ha dejado en el ámbito empresarial, pues sobre todo con el cierre de numerosos negocios, pero de alguna manera, de forma particular, ¿algún sector se ha visto especialmente afectado, por ejemplo, en su territorio?
En Guadalajara el tema fundamental fue la construcción. Aquí hay un boom de construcción tremendo y ese ha sido el que mayor impacto ha tenido. Se estaba desarrollando, pues como casi en el resto de España, pero especialmente aquí más, ¿no? Aquí tenemos Guadalajara hay dos zonas que son importantes. Una es el corredor, que ha sido siempre mucho éxito, ha sido durante muchos años, durante 8 o 10 años, la zona que más crecía de toda Europa, que estaba creciendo al 5%, y la construcción era un factor importantísimo, ya que las comunicaciones son muy buenas. Tenemos AVE, tenemos aeropuerto a 30 minutos, tenemos unas autovías fenomenal, la R2 fantástica, y eso es un factor que era tremendamente positivo. Con la paralización de esto, pues realmente pues hubo una bajada de actividad tremenda. Y ahora se ha vuelto otra vez se está recuperando de una forma importante, dado que la logística es un sitio importante. Y luego hay otra parte de Guadalajara, que es la más desconocida, que es la provincia de Guadalajara. La provincia de Guadalajara es una provincia que está sin descubrir, ahora hay poco de Madrid, donde hay unas zonas fantásticas, como todo, son la zona de Atienza, la Sierra Norte, es la arquitectura negra, como la zona de Atienza, Sigüenza, las zonas de Pastrana, la zona de Mondragón. Hay unas zonas que están por descubrir y que turísticamente hay que explotarlas y hay que enseñarlas, porque son paisajes fantásticos. Y esos son los dos factores los más importantes que hay en Guadalajara. ¿Qué aspectos atractivos, diferenciadores? Imagino que este último que me ha enumerado, el turístico, es uno de ellos, pero algún otro que ofrezca Guadalajara y también la provincia para, sobre todo, atraer lo que es la creación y el crecimiento, la consolidación y la llegada de empresas hasta allí. Claro. Bueno, pues en la provincia de Guadalajara cada vez hay más casas rurales donde no solo aportan el alojamiento, sino que enseñan los paisajes, enseñan las zonas donde la micología, la seta, los boletus, es un sitio fantástico donde pueden ver toda clase de animales. Hay zonas, lamentablemente los trasvases está perjudicando mucho en la zona de Sacedón, que es un tema que habrá que abordar, que es importante. Hay una gastronomía distinta y diferenciada en cada zona, fantástica, como son el cordero, el cabrito, y luego la alta cocina, tanto en Sigüenza como en los demás sitios, son factores que merecen la pena el ver. Luego hay rutas como es el románico, que es muchísimo, y bueno, pues muchísimos monumentos que merecen la pena. Sigüenza, no vamos a ver Sigüenza es la ciudad que después de Toledo que más turismo tiene dentro de Castilla-La Mancha, la catedral, el castillo, la judería, es una zona fantástica que evidentemente asiste mucha gente, donde merece la pena visitarla. Pero igual pasa con Pastrana, igual pasa con Molina de Aragón, Atienza. Hay unas zonas que turísticamente están todavía sin explotar, aunque cada vez la gente va conociéndolo más. ¿Cómo calificaría usted el nivel de emprendimiento que se está dando en Guadalajara? ¿Se nota que hay ganas, que hay dinamismo en este sentido, que hay gente que está dispuesta a dar el paso arriesgado, por otra parte, pero también valiente de crear su propio negocio? Sí, nosotros eso lo venimos potenciando desde el CEI, que es el Centro Europeo de Empresas, que en alta tecnología, pues en este momento hay unas 48 empresas donde nosotros lo que hace COE es conocer sus proyectos y si vemos que es viable, asesorarles y tutelarles durante 3 años. En ese aspecto, a los 3 años ya desaparecen, se montan sus propias empresas. Eso ha sido un tema bastante exitoso y sí que está empezando a funcionar. Pero vamos, el tema también existe es que muchas empresas pues están creciendo nuevas, autónomos, se están lanzando a conocer lo que es el mundo empresarial. Entonces, sí, en ese campo evidentemente hay que ayudarles porque el problema que tienen, aunque tienen una buena idea, en España todavía la financiación para las buenas ideas pues es relativo y únicamente sustituye si le apadrinan pues con avales hasta de los propios familiares para poder ser adelante, y eso es algo que habría que revisar.
La semana pasada, justo el día posterior a la celebración de ese foro que antes nombrábamos, celebrado en Guadalajara, teníamos precisamente oportunidad de conversar unos minutos con el presidente de CEPIME, con el señor Garamendi. Él, entre otras muchas cosas, algunas muy coincidentes con las que usted me está enumerando, apuntaba que la reforma laboral había sido decisiva para que el número de cierre de empresas no hubiese sido mucho mayor del que ha sido. ¿Usted comparte esa Sí, opinión? sí, lo comparto plenamente, sí, completamente, vamos. Si no hubiera visto la reforma laboral, esto hubiera sido un pequeño desastre, ¿no? Es Ujú, decir, en los momentos difíciles no se puede, una empresa es imposible que tenga un activo para poder prescindir de gente que con muchos años tiene unas intenciones pues disparatadas. Eso es imposible. Eso nosotros creemos que lo va a asumir la sociedad, pero nunca al 100% el empresario, eso es imposible. Es la desaparición absoluta. Si no ha sido por la reforma laboral y creemos que todavía hay que hacer más reformas, más reformas. Nosotros pensamos que hay que seguir reformando cosas para que el empresario piense solo en crear riqueza y no tener que estar permanentemente con una reserva para en casos de inmigración cuando no haya trabajo. Pues los países que prosperan y donde hay menos paro y donde hay más flexibilidad laboral. ujú. Me ha Coincido al apuntado. 100% con él. Ujú. Me ha apuntado antes una cuestión importantísima que se fundamenta como uno de los retos más fundamentales que tiene ahora mismo la empresa, sobre todo la pequeña y mediana empresa, de cara al futuro inmediato. Es el tema de la internacionalización. Em, ¿Cómo se quiere articular ese reto tan importante para ofrecer a las empresas esa posibilidad de seguir creciendo también a nivel internacional de la mano, sobre todo de las nuevas tecnologías? Bueno, el mayor problema que existe, bueno, que existía hasta ahora, era la falta de cultura de los idiomas en parte de las empresas de los últimos tiempos, ¿no? Ujú, En la actualidad, las nuevas generaciones, pues todos hablan uno o dos idiomas, con lo cual es más fácil el poder salir al mercado. Pero dicho esto, lo que es fundamental es que haya más agilidad por parte de la propia administración. La retención del IVA para la exportación es un factor que su devolución tarda mucho en poder recuperarlo, a veces a más de un año, con lo cual es imposible eh, mantener un IVA que no paga la empresa extranjera y que tú aquí siempre lo has tenido que pagar. Ese es un factor tremendamente importante. Hay ciertos corsés que son problemáticos. Y luego hay otro factor, como es la energía, en España es muy cara y es una parte importante de la producción que hay que solucionarlo. La energía en España es muy cara, es más cara que el resto de Europa, y eso hace que en algún aspecto seamos menos competitivos. Hay que utilizar mucho el ingenio para poder hacer esto. Es ujú. verdad que hay otros factores, otra zona, como es en Castilla-La Mancha, el sector agroalimentario, donde está siendo muy pujante, pero porque necesita menos energía que otro tipo de empresarios. Pero yo creo que en ese aspecto sí que hay que seguir avanzando y preparando a la gente para no tener miedo a salir a los distintos mercados. A falta de conocer más detalles y de su articulación, sobre todo para la puesta en marcha definitiva, a priori, ¿cómo valora la iniciativa del Gobierno regional de ese plan por el empleo en Castilla-La Mancha en el que solicitan también la implicación del empresariado? Bueno, nosotros creemos que no hay que dar, no creo mucho en las subvenciones. Creemos que lo que hay que hacer es bajar los impuestos a los empresarios para que demos empleo. El bonificar ayuntamientos para que puedan crear empleo de un mes, 2 meses, eso no aporta nada. Yo creo que eso se vio en el plan en 2000 de Infausto, recuerdo, y eso no es bueno. Claro, lo que hay que hacer es que las empresas tengan menos gastos y menos impuestos para que creen ellos los puestos de trabajo. Ujú. Lo demás me parece una creación ficticia que, bueno, que es cuestionable. Yo al menos creo que es cuestionable. ¿Cuál es la filosofía o sobre todo las prioridades que se han marcado desde CODC Pyme Guadalajara de cara Sí, al próximo curso, a nivel de actividades sobre todo y, como digo, de no digo. iniciativas? A nivel de actividades sobre todo, ¿qué se han marcado para el próximo año? Bueno, nosotros seguimos uno de los temas importantes que venimos haciendo siempre es el tema de formación. Nosotros formamos aquí a la carta a la gente alrededor de unas 3.000 personas, 3.000 tanto empresarios como trabajadores, para ser más competitivos. Para ser más competitivos hay que estar muy formados
para poder competir en los mercados de un modo tan globalizado como es este, ¿no? Esos son los factores importantes. Y la preparación a los empresarios al más alto nivel que podamos para tratar de hacer adaptación a los nuevos tiempos. Ese es un factor que lo venimos haciendo día a día. Ese es la leitmotiv nuestra, ¿no? Y darles servicios más económicos para que puedan actuar con mayor información. Don Agustín de Grandes, ha sido un placer conversar con usted y que de su mano hayamos palpado pues cuál es el sentir general y sobre todo las expectativas y objetivos del empresariado de cara al futuro más inmediato. Es vital que todo termine por mejorar ya de una vez por todas, porque mejorando el nivel de las empresas mejorará evidentemente el de la sociedad en general, porque son los grandes generadores de empleo y por tanto de riqueza. Un placer, como digo, conversar con usted. Pues muchísimas gracias. Esperemos que los partidos políticos sean conscientes, que se pongan de acuerdo para que la estabilidad política no frustre algo que es muy sensible para los mercados. La estabilidad política hace que el rating que existe en este momento en España es por un convencimiento de que esto va a ir hacia adelante, pero yo diría el equilibrio político y la sensatez para no grandes modificaciones a lo que se ha hecho bien, se puede modificar lo que no se ha hecho bien, es un factor que redundará en el beneficio de todas las empresas de Guadalajara y yo diría de toda España. Y así creo que tratarán de hacerlo y nosotros debemos de influir de una forma sensata. Entramos Pues además muchísimas gracias por darme la ocasión de hablar con ustedes. Exactamente. Entramos en meses, como digo, determinantes para esa estabilidad. Veremos lo que ocurre y lo comentaremos seguramente. Sí. Un placer. De acuerdo, pues muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Adiós, adiós.